ya les he indicado, este diplomado que está dividido en muchas sesiones en las cuales ustedes van a poder aprovechar y tener una visión mucho más integral de lo que significa este diplomado de argumentación jurídica. El día de hoy nos compete abordar cuáles son justamente estos métodos y parámetros, y me gustaría iniciar con una antesala donde podamos responder a esta pregunta que finalmente vamos a lograr construir correctamente. Porque si no sabemos qué es la argumentación propiamente de manera en el sentido lato, no vamos a poder aterrizarlo a los conceptos y las construcciones que son materia de análisis de la presente sesión. Entonces, para responder a esta pregunta, ¿qué es argumentar? Necesitamos entender que esto implica un conjunto de proposiciones en los cuales uno o más de estos, ya vamos a ver que justamente esta construcción en la argumentación implica dentro de sus presupuestos premisas, lo que se llaman las premisas, que van a ser propuestas para defender proposiciones, ¿no? Y finalmente se van a tener una conclusión. Las proposiciones entonces tienen que apoyar o sostener un punto de vista. Esto ya lo pueden ir lindándolo, conectándolo muchas veces con las teorías del caso, ¿no? Dependiendo de esta, van a existir proposiciones, por ejemplo, de que apoye la tesis de la fiscalía, como los que apoyen la tesis de la defensa técnica. Entonces, tenemos que, en principio, el argumento está compuesto por estas proposiciones, de las cuales uno o más pueden ser premisas y que estas van a ser propuestas. Las premisas son propuestas para defender una proposición, además de componerse por la conclusión. Estas proposiciones van a tener que servir para apoyar o hasta para sostener un punto de vista. Tienen que respaldar una línea de argumentación. Y la conclusión es finalmente la que define, la que defiende y la que se va a defender en virtud de las proposiciones antes mencionadas. En el proceso argumentativo se van a tener que hacer una defensa de estos argumentos y se pueden presentar diversos escenarios o contextos bajo diversas reglas también, porque depende en el ámbito en el que nos encontremos es que vamos a defender este argumento y en el contexto correspondiente. De esta afirmación se pueden extraer algunas consecuencias importantes. Por lo general, en la mayor medida, la formulación de un argumento y la construcción de este es una actividad que se va a realizar frente a otros. Por ejemplo, si yo no tuviera que defender mi conclusión, no tendría en principio por qué justificarla. Claro, partimos sobre la base de que esta construcción que yo voy a realizar la voy a tener que defender. Y defender implica, en cierta medida, justificar. Claro, porque muchas veces vamos a tener diversos escenarios en los cuales se tengan proposiciones antagónicas, fiscalía versus defensa. ¿Qué hacemos aquí? Si fuese, y si todos apoyásemos una sola tesis, por ejemplo, la tesis de la fiscalía, no necesitaríamos entonces por qué justificar en cierta medida, o con tal rigurosidad como se hace en un litigio penal, por ejemplo. Entonces, esta formulación del argumento va a ser esta actividad, este razonamiento que se va a realizar frente a otros y se parte de la premisa de que esta proposición no es absoluta, o al menos no va a ser compartida por toda la comunidad, sino que se tiene que defender una conclusión y para eso se tiene además que justificar. En ese punto, algunas características que vienen a revestir este proceso argumentativo como razonamiento y como construcción, tenemos lo siguiente. Un argumento puede tener diversos objetivos: resolver una disputa teórica, probar un determinado hecho que ha ocurrido o podrá ocurrir, qué medidas tomar ante una determinada situación, entre otros. Va a depender del propio contexto y la naturaleza. Los argumentos entonces a ofrecer dependen del tipo de problema que se va a resolver. No son argumentos genéricos, sino que van a ser argumentos que se van a adaptar, que son variables y que se van a tener que ajustar cual medida al hecho o al contexto propiamente.
La defensa de un argumento o la justificación de ésta se va a tener que dar en escenarios bastante variados, tan diversos, tales como un medio de comunicación, como un congreso, como un proceso administrativo, un proceso penal, entre otros. Y dependiendo de ese contexto y la naturaleza del proceso, por ejemplo, en el cual voy a tener que defender el argumento, es que voy a solicitar y requerir mucha más rigurosidad en cierta medida que otra. No es lo mismo hacer una defensa de un argumento seguramente en un escenario informal que hacerlo frente a una Corte Suprema o hacerlo frente a, a la Judicatura, etcétera. Va a depender y también se va a adaptar al escenario y a la naturaleza del propio contexto. Cada uno de estos escenarios va a tener también sus propias reglas, sus propios intereses y los juegos de argumentos que les serán propios. El proceso civil tiene sus propias reglas claramente estructuradas y tiene justamente un lineamiento que es el Código Procesal Civil. El proceso administrativo lo será también, el proceso penal y así, de manera diferenciada. ¿Ok? Ahora, estas son algunas características porque quiero que se comprenda mucho este contexto de cuándo es que podemos o cuál es la rigurosidad que se va a tener en cada medida con relación al contexto que vamos a tener. Entonces, además, dentro de estas características del proceso argumentativo, tenemos que los participantes en un conflicto deben tener en cuenta estas características antes mencionadas. Sobre todo, saber qué tipo de problema vamos a controvertir, el escenario, el contexto en el que nos encontramos y dónde se van a realizar determinados tipos de argumentos. Tenemos que diferenciar un argumento, por ejemplo, en un foro, que seguramente puede ser informal, o en una exposición a nivel de la universidad, que hacerlo, como les decía, frente a una corte. Además, tenemos que identificar el tipo de argumento que vamos a utilizar, que esto también viene condicionado a este contexto, a efectos de que este no solo sea correcto, sino también que produzca la adhesión a sus oyentes. En efecto, de hecho, si hablamos de un proceso argumentativo mucho más formal, la construcción tiene que ser de tal medida que me permita además justificar con la base legal respectiva. No es simplemente una apreciación, yo no voy a hacer una alocución vacía, sino que esta tiene que venir respaldada o justificada. Entonces, ¿qué debería saber una persona a nivel general? De manera analítica, identificar cuándo el argumento es válido. Cuando me están haciendo una construcción realmente válida, con premisas claras y con una conclusión que se desprenda de las premisas. Muchas veces vemos, y seguramente a ustedes les ha tocado, revisar sentencias en las cuales no tiene una construcción válida. Tenemos una respuesta o una conclusión. Por ejemplo, voy a ordenar o dictar prisión preventiva, pero hay deficiencias en la motivación. Es decir, la construcción de las premisas no se corresponde con esta conclusión. O hay una conclusión sin respaldo probatorio de alguna premisa anterior. Esto es en relación al punto analítico. El dialéctico, intercambiar argumentos y saber preguntar. La dialéctica tiene mucho que ver con este proceso de construcción en el cual tenemos una tesis, una antítesis y una síntesis. La síntesis viene a ser justamente esta construcción que se basa en, por un lado, una tesis, por otro lado, la antítesis, y yo voy a formular mi postura a través de haber escuchado ambos argumentos. Fiscalía tiene una tesis, defensa técnica tiene una antítesis en muchos casos y el juzgado tiene que hacer una síntesis. Este es el método dialéctico que nos permite principalmente resaltar estos efectos o estos principios como el contradictorio, como la igualdad de armas, como el debido proceso u otros. Y la retórica, que también en cierta medida ayuda a construir el proceso comunicativo, es cómo lo voy a presentar. Recuerden ustedes también que si ya lo pasamos a este campo mucho más formal, no tenemos todo el tiempo para transmitir un conocimiento.
o para transmitir una pretensión ante la judicatura, sino que tenemos que saber cómo comunicarlo. Y la retórica implica saber cómo se van a presentar estos argumentos, en qué orden, en qué tipo de impacto, cómo persuadir y deliberar, siempre y cuando, recuerden, tenga que ver y tenga mucha relación y vinculación con el punto analítico y dialéctico. No podemos apoyar en que solamente sea una comunicación retórica, sino que esta tiene que ser completa. La integridad implica que se observe el método analítico, el método dialéctico y el retórico, no de manera excluyente con los demás. Ahora bien, dentro de algunos esquemas de argumentos, ¿sí? Según un autor que también ha presentado muchísimos avances y aportes en relación a la argumentación jurídica, y es una cita textual de una obra presentada por este, señala lo siguiente en relación a los esquemas de argumentos, que los esquemas argumentativos son formas de argumentos, estructuras de inferencias, porque de hecho un argumento es sino la suma de todas las inferencias válidas que se desprendan que representan estructuras comunes de argumentos usados en el discurso de todos los días, además de especiales contextos como los jurídicos y hasta los científicos, ¿no? Entonces, estos esquemas argumentativos vamos a tener que comprenderlos como estructuras de inferencias, inferencias entendidas de una manera válida, ¿ok? Entendida de una manera válida. Em, a ver, nos están haciendo una consulta acá. Antes de avanzar, para no ir, porque es una sesión bastante larga, pero voy a hacer una pausa aquí. Para hacer una diferencia entre el método dialéctico y la retórica, que no son excluyentes, ya les acabo de decir, sino que forman parte de toda una construcción que debe comprender y observar el método analítico, dialéctico y retórico. Para hablar de dialéctica, y les había colocado un ejemplo, tenemos posiciones encontradas. Tenemos una tesis por un lado, tenemos una antítesis, y esto implica que hagamos una síntesis entre ambas. Este método dialéctico permite este intercambio, este contradictorio para la construcción de una conclusión. Mientras que la retórica más bien es el saber cómo comunicar. Si yo manejo una tesis incriminatoria porque soy ministerio público, tengo que saber comunicarlo. Y estos problemas se presentan muy a menudo con los nuevos modelos procesales, por cuanto ahora necesitamos la argumentación jurídica más que nunca. Ya no simplemente vamos a presentar un escrito, sino también hay que saber cómo comunicarlo. La retórica implica saber cómo voy a comunicar mi argumento. La dialéctica implica este razonamiento de contradicción entre elegir uno u otro, o el mejor, el más válido. ¿Bien? Entonces, es ello. En los esquemas argumentativos, como les decía, tenemos acá estos, estas formas de argumentos que van a ser las estructuras de inferencias, porque definitivamente acá tenemos estos problemas principalmente en los que la mayoría de construcciones se hacen sin motivación. Y esto lo podemos ver reflejado, como ya les venía indicando en algunos ejemplos, con las resoluciones judiciales. Muchas veces se llegan a conclusiones que no se permite colegir del cuerpo o de las inferencias que supuestamente se han indicado. Entonces, de hecho, estos esquemas argumentativos tienen que responder a la estructura de inferencias y estas van a representar estructuras comunes de argumentos que van a ser utilizados en contextos principalmente como los jurídicos y científicos de mayor rigurosidad. Ahora bien, acá pueden ver ustedes sobre todo este punto sobre el análisis individual de la evidencia de un caso. Este es un esquema bastante gráfico en el cual podemos identificar, por ejemplo, algunos hechos determinados, como allí lo tienen, el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3, por decir algún ejemplo. Cada uno de estos hechos va a venir respaldado con un respaldo, con un soporte probatorio, que
en procesal lo denominamos medio probatorio. ¿Ok? Se va a tener que postular a través de un vehículo que es el medio probatorio. Y para hablar de este medio probatorio que respaldaría este hecho 1, tenemos a su vez una fuente, ¿ok? No es simplemente una postulación vacía, sino que para hablar de este medio probatorio tenemos una fuente, tenemos un examen de este, ¿ok? Esta evaluación, esta discriminación de si lo utilizamos o no y el resultado de este análisis. Requiero para este efecto este medio probatorio y realmente respalda el hecho 1 que quiero probar o simplemente lo estoy utilizando porque es uno de los pocos que tengo. Para hablar de este medio probatorio necesitamos una fuente lícita, el examen del mismo y el resultado de este análisis. Entonces, esta construcción y esta sumatoria de los hechos, 1, 2, 3 y demás, van a construir lo que se llama la hipótesis. Una hipótesis, si lo entendemos desde el aspecto metodológico, implica una posible solución a un problema jurídico. Una hipótesis no es una conclusión, pero es una posible o es un proyecto de lo que sería la conclusión. Claro, para iniciar una investigación requerimos tener un problema jurídico, principal, secundarios, y necesitamos también manejar una hipótesis. Esta hipótesis es la sumatoria de los hechos. Y para llegar a esta hipótesis, además, necesitamos respaldarnos de algunas reglas generalizadoras, ¿no? Reglas de la lógica, las máximas de la experiencia, de la ciencia u otras, que nos permitan y que sean una garantía de estas premisas y que no simplemente sean afirmaciones vacías, sino que tengan ese sustento con reglas generalizadoras. Les digo, reglas de la lógica, de la experiencia o de la ciencia misma. Entonces, cuando hacemos este análisis individualizado en la evidencia de un caso, necesitamos de todas maneras manejar una o las proposiciones fácticas en estos casos. Una proposición fáctica que se va a tener que materializar y aquí se van a desprender en esta parte inferior que tienen en este mapa, ¿no? Hecho 1, que va a tener un respaldo con el aspecto probatorio y así sucesivamente para hacer la construcción de nuestra hipótesis, que les digo es la posible solución a un problema jurídico que se ha planteado y que se está sometiendo a debate. Ahora bien, la secuencia del análisis del hecho, aprobar y los medios probatorios, porque acá también podemos advertir, de hecho, este método para poder llegar a la construcción real o la construcción óptima en este tipo de casos. ¿Cuál es esta secuencia entonces o este método que vamos a utilizar para el análisis de los hechos? Aprobar. El paso 1 es la identificación de las proposiciones a probar. Vamos a tener que seleccionar qué es lo que queremos probar. Fiscalía quiere probar un homicidio. Hay que diferenciar si se trata de un homicidio doloso, culposo, etcétera. Y si es doloso, qué tipo de dolo, si es culposo, igual. Bien, entonces, definitivamente se requiere identificar las proposiciones a probar. Estas proposiciones fácticas se desprenden de una teoría jurídica que viene antecedida. Una teoría jurídica, como ya les he indicado. Quiero probar tal cuestión, tal delito. Entonces necesito saber cuál es esta estructura jurídica del delito tal. Y cuando estoy haciendo este desglose, voy a tener que identificar cuáles son estas proposiciones jurídicas que van a ser consignados de una forma que no solamente sea que se desprenda de una teoría jurídica, sino sobre todo que tenga esta correlación con el respaldo probatorio. Quiere decir, para hacerles un resumen bastante gráfico, que no podemos hablar de una teoría jurídica si no viene de la mano con una teoría fáctica y si no se integra además una teoría probatoria.
Entonces, en esta construcción no es aislado hablar solamente de la teoría jurídica y olvidarnos del aspecto probatorio. O por el contrario, solamente hablar de proposiciones fácticas, que vendría a ser una teoría fáctica, sin el respaldo probatorio. Van en triada, jurídica, probatoria y fáctica. De hecho, la teoría fáctica va a tener que ser planteado en términos de proposiciones fácticas, pero orientadas a qué quiero probar. Algunos ejemplos que se han realizado sobre estos puntos, eh, por ejemplo, si hablamos de términos bastante básicos como el delito contra el patrimonio hurto, ¿qué es el hurto? El hurto viene a ser la sustracción de un bien mueble ajeno, ¿ok? Entonces, necesitamos hacer un desglose en mi teoría jurídica utilizando el artículo propiamente que me define el hurto para realizar mis proposiciones fácticas. Entonces voy a tener que consignar el desglose de qué es un bien, de qué es un bien mueble puntualmente, qué es el bien mueble ajeno, para hablar de la ajenidad y dónde se encuentra respaldado, y además, ¿cómo lo puedo probar? Si, por ejemplo, en un espacio A aprovecha que B está distraído y le quita su billetera sin que éste se dé cuenta, estaríamos pues en un escenario de hurto, ¿de acuerdo? Tendríamos que hablar que esta billetera tiene que calzar en el bien mueble ajeno. ¿La billetera es un bien mueble? Sí. ¿Dónde se encuentra respaldado? En el Código Civil que nos regula cuáles son los bienes muebles. Ok, la ajenidad. ¿Cómo se prueba esto? Porque, y ahí podemos presentar, ¿no? Esta famosa preexistencia del bien cuando se habla, ¿no? Nos piden siempre acreditar la preexistencia del bien. ¿Cómo se acredita ello? A ver, señor A, presénteme sus boletas, facturas de cómo adquirió esta billetera para acreditar la preexistencia del bien, etcétera. Entonces, esta construcción no solamente viene de manera aislada en el método o en la teoría jurídica para hacer el desglose del tipo penal, sino también materializarlo en proposiciones fácticas y estas con miras o con vocación del extremo probatorio. Entonces, paso uno, identificar cuáles son las proposiciones a probar, porque finalmente ese sería el recorrido en el circuito. El paso dos, la identificación del medio probatorio. Por ejemplo, quiero probar que sea el bien mueble ajeno. Vamos a ver entonces, identificar el medio probatorio a utilizar. Boletas, facturas, declaración jurada, fotografías, etcétera, ¿no? Identificación del medio probatorio a utilizar para probar una proposición fáctica que está planteada. El paso 3, el análisis de los atributos del medio probatorio. Este es un medio probatorio idóneo, está debidamente, es pertinente, se puede probar la ajenidad del bien o la pertenencia a este bien para que efectivamente se pueda acreditar el delito de hurto a través de una boleta, una factura, o se requiere algún otro elemento, etcétera, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si hacemos algunos matices con los casos? Reglas de la autoría, reglas de la participación, etcétera, ¿no? Entonces, el paso 3 no se puede obviar. Quiere decir que si yo identifico el medio probatorio, debo hacer un análisis de la pertinencia, utilidad, conducencia de ese medio probatorio. ¿Es idóneo para realmente acreditar esta proposición fáctica o no? No lo es. Paso 4, el resultado, ¿no? El resultado es si finalmente quien alega ello puede acreditar o no este hecho a probar. Muchas veces ocurre en los cuales solamente se acredita un extremo, por ejemplo, el delito. Se puede acreditar un delito, pero no la vinculación de un autor o partícipe con un delito. Por ejemplo, estos casos en los cuales tenemos pues los arrebatos de celulares en las vías o en las avenidas principales, en horas bastante de afluencia de personas dos sujetos, pongamos el ejemplo, van a bordo de una moto lineal, ven a una persona que está esperando su taxi y le arrebata el teléfono celular.
Todo esto ha sido captado por las cámaras de seguridad del distrito en el cual ocurrió el hecho. Tenemos cómo probar el delito, ¿cómo lo probamos? Y ahí viene, ¿no? La proposición fáctica para acreditar el delito de robo agravado, que es el arrebato de un bien mueble ajeno, ¿no? Y sobre todo, ¿cómo lo probamos? Vamos a identificar el medio probatorio, las cámaras de seguridad, testimonios, etcétera. La declaración de los propios agraviados o del agraviado, entre otros. Entonces, el análisis de los atributos del medio probatorio implica hacer un análisis de suficiencia si en este primer bloque estamos acreditando un delito. Por eso el resultado, el paso 4, es cuando el Ministerio Público, por ejemplo, utiliza, ¿no? Utiliza o logra acreditar o no el hecho a probar. Si en este caso se logra identificar que se ha podido probar el delito contra el patrimonio, en el siguiente extremo tenemos que identificar quién lo hizo, porque si no, el caso no tiene la construcción completa. ¿Qué pasa muy a menudo? Que se logra identificar y se logra acreditar, hasta aquí llegamos hasta el paso 3 con puntualmente los atributos del medio probatorio para acreditar la proposición fáctica, pero nos olvidamos el siguiente paso. ¿Quién lo hizo? ¿A quién le atribuimos? Ahí está el resultado, si se puede acreditar o no por parte de quien ha propuesto probar. Entonces, en estos puntos van a ser importantes reflexionar en cada uno de los pasos, ¿ok? Y acá importa además tener en cuenta y con bastante claridad cuál sería este respaldo probatorio. ¿Cuál sería puntualmente el respaldo probatorio que tenemos frente a una proposición fáctica? Y también recuerdan que la proposición fáctica se hace a propósito de una teoría jurídica. Este es el paso así central. Primero necesitamos saber cuál es este delito. Para eso es un razonamiento que va a tener que realizar quien califica, solo para efectos de este caso, ¿no? Por otro lado, si es que tenemos y se desprendan de esa teoría jurídica las proposiciones fácticas. Y por último, estas proposiciones fácticas van a tener que ser expresadas con vocación probatoria, o sea, con esta línea de mi proposición fáctica para que vaya acompañada de cómo es que lo voy a probar. Y así en cada uno de estos. ¿Ok? Acá tienen, por ejemplo, en este cuadro, para hacer un desarrollo mucho más gráfico sobre lo que les acabo de mencionar. Tenemos algunos elementos que vamos a tener que observar, entre ellos la hipótesis, los hechos probatorios, los medios probatorios, ¿no? Los elementos de análisis y las máximas de la experiencia. Solo por citar algunos, porque también podríamos utilizar reglas de la lógica, etcétera. Entonces, las, estos elementos que ustedes pueden ver en la primera columna, también vamos a enunciarlas con algunas preguntas bastante genéricas para que sean mucho más comprensibles y aterrizarlas en algunas preguntas específicas cuando cabe, para finalmente hacer una respuesta en cada una de estas. Por ejemplo, si tocamos este primer tópico de la hipótesis, podemos identificar algunas preguntas generales como ¿cuál será el hecho último a probar? La hipótesis, eso es lo que les he indicado, es una posible conclusión, es la posible solución a un caso. Entonces, una pregunta general que responde a este elemento hipótesis es ¿cuál será el hecho último a probar? Los hechos probatorios, que son, como ya les he indicado en el cuadro anterior, quienes en sumatoria construyen esta hipótesis. El hecho probatorio se puede enunciar con una pregunta general indicando lo siguiente: ¿cuáles serán los hechos sobre los cuales inferiremos alguna hipótesis? ¿Cuáles serían estos hechos probatorios? Que tienen una conjunción, no solamente es la propositiva o la proposición fáctica, sino además la probatoria. Por eso lo colocan aquí como hechos probatorios, ¿no? Esta conjunción. ¿Cuáles serán entonces? Vamos a identificar los hechos sobre los cuales inferiremos H. Estos vienen a ser los objetivos, si lo vemos desde un aspecto metodológico, un objetivo general y un objetivo específico.
Cuando ya tengamos cuáles son estos hechos, ahora identifiquemos si son relevantes. ¿Son hechos jurídicamente relevantes o no lo son? Y vamos a tener que hacer esta selección o discriminación entre cuáles sí y cuáles no. Con los medios probatorios ocurre algo similar. ¿Con qué acreditaré los hechos de arriba, ¿no? ¿Con qué acreditaré los hechos probatorios? Y de manera específica, si estos medios me pueden aportar, en la misma línea anterior, la información confiable y, sobre todo, qué tan confiable es ello. Siguiente, los elementos de análisis, ¿no? Que se planteen. En los problemas generales, ¿cómo se determina que este medio proporcione información fiable? ¿Y cuál será este grado de fiabilidad? Si hablamos del análisis de estos medios probatorios. Y en el otro lado, ¿qué tengo que analizar de manera específica para garantizar la admisibilidad y credibilidad de estos medios probatorios? No solamente que sea fiable, cuál es este grado de fiabilidad, sino qué es lo que puedo analizar de una manera mucho más rigurosa para saber y para garantizar que sea realmente admisible y que tenga este formato de credibilidad de este medio probatorio. Por último, con una de las máximas de la experiencia, ¿cuál es la regla que utilizaré? Tenemos máximas de la experiencia, tenemos reglas de la lógica, de la ciencia. Y, por otro lado, ¿cuál es la generalización empírica que garantiza que estos hechos probatorios puedan inferirse en una hipótesis? ¿Es realmente este camino? ¿Estamos en esta construcción real? ¿Mi hecho probatorio tiene un nexo y se puede inferir y esto viene respaldado por un medio probatorio, una máxima de la experiencia, una regla de la lógica o de la ciencia para poder arribar a mi hipótesis, que es finalmente la solución o la posible solución a este problema que viene a ser un hecho jurídico que quiero probar? Bien, entonces tenemos esta dicotomía y tenemos esta construcción. Si se dan cuenta, son hechos probatorios que van a tener que venir respaldados con algún medio probatorio y este medio, evidentemente, con un análisis para discriminar si es que son pertinentes, útiles, conducentes y además, esto tiene que venir respaldado por una inferencia que recién me permita llegar a una hipótesis. ¿Qué pasa muy a menudo? Que tenemos conclusiones en las cuales no existen por nada, bien, esta, esta cuestión. O sea, tenemos espacios, escenarios en los cuales se emiten resoluciones, se emiten conclusiones que no tienen o que no vienen respaldados por alguna inferencia. O es una inferencia, una falacia, ¿no? Una apariencia de utilizar, por ejemplo, una máxima de la experiencia cuando esta no corresponde. Ahora, para tocar de manera ya centrada sobre esta hipótesis, ¿ok? Como un primer bloque, vamos a tener que identificar entonces cuál es la hipótesis a probar en el caso, porque muchas veces no se conoce qué es lo que realmente quiere la fiscalía. ¿Quieres probar qué delito? Para empezar, ¿no? Y vamos en esa ruta de probar el delito realmente. Por eso es que el primer paso es saber bien, con un objetivo claro, cuál es esa hipótesis a probar en el caso. La precisión y claridad de la formulación de una hipótesis fáctica resulta clave. Es imperativo en un proceso de análisis del caso. Si no se sabe bien qué se quiere probar, no hay un análisis que se pueda realizar. Si la fiscalía no sabe muy bien siquiera una calificación jurídica correcta en el caso, entonces es inviable. Por eso es que tenemos pues tan malos requerimientos, tan malas disposiciones. Se prefiere, por ejemplo, pasa muy a menudo que la fiscalía quiere probar un delito agravado, pero siquiera hace esfuerzos mínimos por probar el tipo base. ¿No? Eso pasa muy a menudo y hay jurisprudencia al respecto. En los casos, por ejemplo, en delitos sexuales, se habla de violación en estado de inconsciencia. Se va por lo más, acredita el estado de inconsciencia con el dosaje etílico, por ejemplo.
Claro, se acredita el estado de inconsciencia, pero el delito es violación en estado de inconsciencia. El dosaje etílico no subsana que se pruebe el delito de tipo base, violación sexual. Bien, entonces, por eso indico, se tiene que identificar cuál es la hipótesis que vamos a probar en un caso concreto. Y para ello importa la precisión y la claridad de la formulación de esta hipótesis. Esta hipótesis fáctica que finalmente, si no se sabe qué se quiere probar, no va a haber un análisis que vamos a realizar. Recuerden además que estos enunciados de la hipótesis, porque la hipótesis ya les he indicado que es una posible respuesta, una posible solución, siempre debe describir un hecho. No debe tener palabra alguna con contenido valorativo. Tiene que ser un desglose fáctico. ¿Qué me estás imputando? No una conjetura. Esta hipótesis debe a su vez ser subsumida en una norma jurídica cuya aplicación se invoca su aplicación. Entonces, eh, importante acá, tengan en cuenta, para hablar de hipótesis se tiene que saber identificar cuál es esta, la más relevante, cuál es la posible solución, cuál es el posible planteamiento que yo voy a brindar a un juez de que existe tal delito. Ok, para ello tengo que describir un hecho. Y para hacer mi descripción del hecho, yo tengo que a la vez hacer una subsunción a la norma jurídica. Si yo no lo hago en términos de la norma jurídica, entonces no lo estoy desglosando de manera correcta y mis proposiciones fácticas no tienen ese mayor respaldo. ¿Ok? Eso es un primer gran punto con relación a la hipótesis. ¿Cómo se puede redactar o cómo podemos obtener una hipótesis? Si queremos hablar, por ejemplo, de la figura de la instigación, debo primero hacer una teoría en la cual tengo que probar que, por ejemplo, A instigó a M a matar a B. Si quiero hablar de la instigación, tengo que hacer mi proposición fáctica en relación a, hecho, a ello. ¿Y de qué me debo apoyar? Primero, en la teoría jurídica. ¿Cuál es la norma jurídica que estoy invocando? Homicidio u homicidio calificado, etcétera. Y no solo ello, sino que además hay algunas formas especiales. Acá estamos hablando de la autoría y participación, la instigación. La comida servida al señor X estuvo en mal estado, que generó la muerte de tal, homicidio, igual, teoría jurídica. O si hablamos, por ejemplo, de esta teoría en las cuales tenemos estos visos bastante o límites fronterizos muy, muy delgados, como el dolo eventual o la culpa consciente. Esta construcción, para comprenderla de una mejor forma, tiene que estar redactado en estos términos. Pero recuerden, como les decía en la lámina anterior, el enunciado de esta hipótesis siempre tiene que describir un hecho. Ustedes tienen que identificar cuál es su teoría jurídica, cuál es la norma jurídica de la cual se están apoyando y cuál sería ese desglose que describa este hecho. Es decir, entonces la hipótesis viene a ser la subsunción, este razonamiento que hace la fiscalía, por ejemplo, para describir un hecho. Hacer este requisito, este razonamiento de subsunción, es una construcción propiamente que va a realizar una entidad, la fiscalía, por decirlo en el caso concreto que les he planteado. ¿Ok? Entonces, vamos a tener acá una redacción inicial, ¿no? Esta primera propuesta, donde, por ejemplo, en estos límites de los accidentes de tránsito u otro, el señor tal, ¿ok? Manejó irrazonablemente o, si no, inobservando las reglas de tránsito por la avenida tal a las 11. Pero una redacción propiamente ya orientada con una norma jurídica tendría que ser indicando cuál es este desglose puntual que vamos a obtener. O sea, necesito identificar mi norma jurídica, la que estoy invocando, y hacer este ejercicio de subsunción. Claro, esta construcción es lo que llamamos una hipótesis. La hipótesis del caso debe poder ser subsumida en el antecedente. Hay un supuesto de hecho que vamos a tener que realizar. Y esta hipótesis tiene que estar o debe poder estar subsumida en este antecedente de una norma jurídica. ¿Sí?
necesariamente tenemos que hacer esta redacción de la hipótesis del caso cuando pueda ser subsumida. Si es que puede ser subsumida, hemos pasado al siguiente paso, al siguiente bloque. Hemos superado este punto. Si es que no puede ser siquiera subsumida, entonces está mal iniciada o mal redactada una hipótesis, que no se ha basado siquiera en una norma jurídica o en algún otro respaldo. Bien, por ejemplo, acá. El que convierte o transfiere dinero, bienes, efectos o ganancias cuyo origen ilícito conoce o debía presumir con la finalidad de evitar la identificación de su origen, su incautación o decomiso, va a tener una pena privativa no menor de 8 ni mayor de 15 y con 120 a 350 días multa. ¿Ok? Acá nos dice este delito complejo en el cual hablamos de los actos de conversión, transferencia de algún bien cuyo origen ilícito, y acá viene con dolo o con dolo eventual, con el delito de lavado de activos. Una pena que ahí la tiene. Esta hipótesis se tiene que plantear no en términos abstractos, pero sí debo partir por una norma jurídica que es abstracta. Delito de lavado de activos. Aquí lo tiene. Esta es la norma jurídica que me estoy basando y viene acá. ¿Cómo es que yo voy a plantear puntualmente mi hipótesis? Utilizando mi norma jurídica, y la redacción tiene que ser esta subsunción del hecho concreto y que tenga correlación con esta norma jurídica. Y que, como nos indican en la lámina anterior, esta hipótesis del caso debe poder ser subsumida en un supuesto de hecho. Es decir, acá tenemos ya que aterrizarlo a un caso concreto. Pedro tal convirtió. ¿De qué forma convirtió? Muchas veces ocurre también, seguramente ustedes lo han advertido en requerimientos, etcétera, ¿no? Se habla de manera abstracta o se habla de una manera genérica, por decirlo de manera exacta, de actos de conversión, pero no nos precisa en qué medida o cómo se realizaron estos actos de conversión. Solamente se hace un desglose o un copia y pega de la norma jurídica y le cambio el qué por el nombre concreto, ¿no? Y le pongo dinero, un monto que conocía o debía presumir. Ministerio Público, ¿conocía o debía presumir? No son ambos, son excluyentes. O sí conocías o era dolo directo o dolo eventual. Bien, entonces, este análisis de subsunción, aterrizarlo al caso concreto, ya estamos en una construcción o una redacción de la hipótesis. Los hechos probatorios, en segundo término, permiten identificar cuáles son estos hechos que me van a permitir inferir la hipótesis que quiero defender. Necesito tener y estructurar cuáles son estos hechos, cómo es que los voy a respaldar. Para ello debo identificar cada uno de estos hechos que van a permitir inferir la hipótesis general. La hipótesis es que se ha cometido el delito de lavado de activos en el caso anterior. Para ello debo identificar qué hechos me van a permitir inferir esta hipótesis. En tercer lugar, ¿cuáles son los medios probatorios que me van a permitir probar, acreditar cada hecho que me va a servir para inferir la hipótesis del caso? Esto no significa que yo puedo hacerlo al por mayor. O sea, no es que yo planteo hechos y acá hay un solo medio probatorio que respaldo todo para cumplir y listo. Tenemos que identificar cada hecho y esto tiene que estar en concordancia con un medio probatorio. ¿Hay un medio probatorio que puede acreditar más de un hecho? Sí, pero debo hacer este análisis o este razonamiento para efectos de que no se me pase cuál sería el medio probatorio que va a acreditar el hecho. Y este hecho me va a servir para inferir mi hipótesis final del caso. Aquí van a ir este tipo de medios probatorios que son los testimoniales, periciales, documentales, entre otros. Se debe identificar entonces qué hecho quieres probar con ese medio probatorio. Por ejemplo, el testimonio de X quiere probar lo siguiente, que Y estuvo en ese día a esa hora en tal ocasión. ¿Ok? O la pericia tal permite probar que el medicamento tal produce que las extremidades de un bebé no se desarrollen en su totalidad, entre otros. Entonces, importa también este tercer bloque con los medios probatorios.
Los atributos de los medios probatorios, hacer un análisis, no solamente indicar con qué puedo probar cada uno de estos, por ejemplo, quiero probar que hubo una concertación entre un funcionario público de tal gobierno regional y un extraño, un particular. Para esto voy a hacer o voy a llamar, solicitar al juez el levantamiento del secreto de las comunicaciones. Claro, sería en esta línea un medio probatorio, pero vamos a tener que identificar si es o no idóneo. Claro, para esto mucho necesito saber este resultado. Imaginemos que no hay ninguna comunicación que existe cursada entre uno y otro. Vamos a tener que analizar como un segundo bloque cuáles son los atributos de este medio probatorio. Analizar los atributos de cada elemento probatorio, medio probatorio, que garantizarían que cada hecho se encuentre probado. Cada medio probatorio, en el caso anterior, como testimonios, pericias, documentos y otros, tienen ciertos atributos que garantizarían su confiabilidad. Si tenemos un medio probatorio que quiere acreditar, por ejemplo, que ocurrió un delito clandestino, y que esta persona, la agraviada o la víctima, se lo comenta a un familiar, claro, ¿podría ser un medio probatorio? Sí, es un medio probatorio testimonial, pero el atributo es realmente fiable, confiable, un testimonio de una persona que puede encontrarse parcializada ante un hecho. Y acá viene el otro punto, que si se dan cuenta es más bien seleccionar o identificar cuál es este atributo propiamente de este medio probatorio. Este medio probatorio es idóneo, este medio probatorio es fiable, este medio probatorio es confiable o mínimamente es pertinente, etcétera. Por otro lado, las reglas generalizadoras, que es lo que también estamos indicando. Em, las reglas generalizadoras en este punto, para concluir esta construcción, una vez que se tienen probados los hechos, ¿no? Y se van a explicitar cuáles son las proposiciones o reglas generales que van a garantizar que de estos hechos probados se pueda inferir la hipótesis a probar, se permitirá saber qué tan confiable, ¿ok? ¿Qué tan confiable son esas premisas respecto del razonamiento que estoy realizando? Depende de qué tipo de inferencias que yo voy a utilizar, qué tipo de regla o de qué tipo de regla me estoy apoyando. Es una máxima de la experiencia, de pronto. Recuerden ustedes que hace un tiempo atrás, en una resolución bastante controvertida, se señalaba que los abogados defensores, por lo general, o sea, como una máxima de la experiencia, falsificaban documentos. Claro, un aspecto bastante grave, ¿no? Hacer una afirmación tan ligera de pronto. Pero se hacía, en este caso, se apoyaban supuestamente de una regla generalizadora como lo es una máxima de la experiencia, pero no cumplían los requisitos para hacerlo, porque no, lo que se estaba haciendo es una, digamos, una supuesta inferencia o una inferencia encubierta basada en un prejuicio o basada en una generalidad que no se ajustaba a los parámetros reales. Entonces, recuerden, sobre estas reglas generalizadoras hay que tener muchísimo cuidado al invocarlas, porque muchas veces se ve a menudo en las sentencias o en las resoluciones que se invocan, pero que finalmente no es que tienen esta inferencia de respaldo. Entonces, necesitamos identificar las proposiciones o las reglas generales y que éstas finalmente van a garantizar que los hechos probados se puedan inferir la hipótesis a probar. Esto va a permitir saber qué tan confiables van a ser estas premisas, qué tan bien hechas han sido o qué tan bien planteadas han sido estas premisas respecto del razonamiento que se va a invocar sobre los hechos. Para ello, se averigua cuál es ese sustento, de qué me estoy basando, en qué me estoy basando, cuál es el respaldo científico, máxima de la experiencia, reglas de la ciencia, que permitirán, ¿ok? Que permitirán sostener que si ocurre tal hecho o hipótesis uno 2 3 4
entonces es muy probable que la hipótesis central haya ocurrido realmente. Claro, lo que tenemos usualmente, como ya también lo anotan aquí, son estas motivaciones aparentes. Supuestamente se invoca una máxima de la experiencia, pero si somos rigurosos no lo es siquiera. Es una generalidad bastante subjetiva, pero a la vez que viene cargada por un prejuicio, ¿no? Sería también una falacia, o en este caso hacer una generalidad vacía, hacer este tipo de afirmaciones en el otro lado, ¿no? Generalizar y decir, por máximas de la experiencia, todos los jueces son corruptos. También es hacer una afirmación vacía, porque un caso concreto no puede hacer que se infiera en una generalidad. Lo mismo ocurre con estos casos, que encubiertamente o aparentemente se utiliza una motivación para justificar un fallo que no tiene ninguna atención o que no tiene ningún respaldo o inferencia válida que permita arribar a dicha hipótesis. ¿Ok? Bien, entonces, ¿cuál es o cuál de las hipótesis puede explicar mejor los hechos probados? Va a depender mucho del caso concreto. Si yo tengo los hechos que van a construir hipótesis, como aquí lo tienen, ¿no? Los hechos que van a ser planteados en proposiciones y que finalmente van a ser aterrizados en una hipótesis que es la que más calza con el tema concreto, que la hipótesis viene a ser la construcción más completa de los hechos. No solamente es la sustracción de un bien mueble, ajeno y demás, entonces mi hipótesis es tal persona cometió el delito de hurto. Y ahí lo tienen en ese desglose o desarrollo. ¿Cuáles son los principales atributos de la evidencia de un caso? Acá tenemos algunos puntos que tocar, sobre todo respaldado o complementando un poco el desarrollo anterior. En principio tenemos la relevancia de los hechos, ¿no? O en este caso la relevancia, este principio de relevancia o un atributo de la relevancia en el cual vamos a tener que identificar hechos jurídicamente relevantes, no cualquier tipo de hecho jurídico que puede pasar desapercibido, que puede ser indistinto. Tenemos que observar esta regla de la relevancia, es decir, los hechos deben brindar la información sobre la cuestión objeto de probanza. Si esto no tiene vinculación con los hechos de probanza, entonces estamos hablando de que no necesariamente es jurídicamente relevante. Sobre la regla de admisibilidad, en este punto también debemos advertir aquí em, que el medio ofrecido tiene que dar una información confiable sobre el hecho a probar. Para que sea admitido, tiene que ser o pasar por este filtro de la confiabilidad. Con la credibilidad ocurre más o menos lo mismo. Este nivel de confianza superado en el nivel anterior que se tendrá el medio ofrecido para acreditar un hecho. Y la fuerza o peso inferencial, que no es solamente invocarlo cual apariencia, sino además debemos acá comprender que implica un grado de la fuerza o la solidez que le da evidencia probada a una hipótesis determinada. Entonces son los atributos que debe comprender o debemos observar cuando tocamos las hipótesis. Algunos principales atributos nuevamente, si hablamos de este primer bloque de relevancia. Los hechos deben brindar información sobre la materia que es objeto de probanza. El principio de relevancia que estamos invocando aquí responde a la pregunta, ¿para qué me sirve tal hecho? ¿Cómo ese dato o información soporta lo que el analista trata de probar o rechazar? Esto nos va a permitir luego, saber qué medios probatorios serán o no admitidos. Si el hecho resulta irrelevante, entonces el Ministerio Público no debe admitirlo. Este medio probatorio no debe ser admitido por parte de la Judicatura o del Ministerio Público. Bien. Sobre la regla de admisibilidad, estos medios ofrecidos tienen que dar una información confiable del hecho que voy a probar. El atributo de la admisibilidad más bien responde a la pregunta ya no para qué, sino ¿puede este medio darnos información confiable sobre el hecho que pretendemos probar? ¿Cómo o por qué este medio probatorio nos puede brindar información confiable sobre el hecho que quiere probar? ¿Sí? Esto es un punto también importante. Eh,
Sobre esto también podemos advertir em, el otro principio que es el de credibilidad. Este principio de credibilidad implica que la evidencia debe servir para tener por probado un hecho. El atributo de credibilidad más bien ahora responde a esta siguiente interrogante. ¿Podemos creer lo que este medio probatorio nos está diciendo? ¿Qué tan creíble es? La credibilidad viene en esto. ¿Podemos creerle a un testigo que tiene un vínculo familiar bastante cercano con la persona que quiere respaldar? Este viene a ser el otro filtro de credibilidad. Otra pregunta, ¿qué tan confiable es este medio probatorio sobre el hecho que quiero probar? O por otro lado, hay razones que nos hagan eh, dudar sobre su confiabilidad. ¿Cuáles son? Por otro lado, ¿no? Sobre la fuerza o peso inferencial, podemos advertir también lo siguiente. Recuerden aquí también, y esto lamentablemente ocurre muy a menudo, como les he indicado, con la motivación aparente, que es uno de las taras que tenemos pues a nivel de las resoluciones, porque lo que se hace es tratar de apoyarse en que existe una inferencia válida, pero finalmente esta no tiene ningún respaldo, es una generalidad bastante subjetiva, ¿ok? Así que sí es bastante importante saber cuál sería, pues, el grado o fuerza o solidez que le da a los hechos probados una determinada hipótesis. Pero este grado o fuerza o solidez tiene que estar respaldado en una regla o en una máxima de la experiencia, en todos los términos. El atributo de fuerza o peso inferencial responde a la pregunta: ¿cuán fuerte es este ítem o cuerpo de evidencia en favorecer o rechazar las distintas hipótesis o posibles conclusiones que se están considerando? ¿Qué tan sólidas son las reglas generales que me sirven para analizar los hechos probados del caso? Aquí tenemos el análisis de las hipótesis, como lo podemos identificar acá. Tenemos por un lado algunos criterios y otro hipótesis. En esta primera columna podemos advertir algunas hipótesis como la fortaleza que planeó la elaboración y presentación del certificado médico, con qué fortaleza se ha realizado. El criterio sería hablar acerca de la solidez de la probanza, si es alto, medio, bajo o nulo. La explicación de hechos relevantes, con qué tanta fuerza se ha realizado, igual con las premisas e inferencias y cuál es el resultado, para identificar cuál sería la hipótesis plausible o más plausible, probable, improbable, poco plausible, etcétera. La Fortaleza sabía que el certificado médico era falso, entonces tiene una solidez baja. La explicación de los hechos relevantes, parcial, en un caso concreto, y por tanto el resultado vendría a ser una hipótesis plausible, con ciertos vacíos. La fortaleza fue negligente, esta persona. La solidez, nula. Claro, si hablamos de un aspecto de negligencia, ¿qué tipo de solidez va a tener? Nula. Por tanto, es una hipótesis improbable. O fortaleza fue engañada, del mismo modo, ¿no? Una hipótesis muy poco plausible. Importa por eso con qué tanta solidez, cómo se van a explicar los hechos relevantes y cuáles son estas premisas e inferencias más acordes con nuestro conocimiento del mundo aquí. Las herramientas entonces para trabajar con la evidencia del caso responden a los siguientes puntos: las técnicas para el refinamiento del caso. En este punto tenemos que hablar que necesitamos invocar un esquema, una cronología, narración y un mapa lógico del caso. ¿Ok? Un esquema jurídico, una cronología de los hechos, una narración de la misma y un mapa lógico del caso. Entonces, si tocamos este punto,
Pues tenemos acá lo siguiente. Para organizar la información de un caso, necesitamos registrar y organizar esta información según la norma a invocar. Por eso les decía que el punto de partida siempre es identificar una norma jurídica. La fiscalía, mínimamente en un primer extremo, va a tener que indicarme cuál es esta norma jurídica que estamos invocando. ¿Ok? Em, Ahora, por otro lado, registrar y organizar la información según estrategias e hipótesis. Tercero, registrar y organizar la información según los actores, sujetos, activo, pasivo y demás. Registrar y organizar esta información cronológicamente, según el medio probatorio que la respalda, según la admisibilidad, credibilidad y valor probatorio, va a depender también, y la información según detalles, que también forma parte o puede muchas veces distinguir un caso de otro. ¿Por qué es importante la cronología en un caso? Se necesita manejar un orden. Se necesita en el conocimiento de los hechos saber qué ocurrió primero, cómo se vino desarrollando, qué pasó, cómo concluye esta historia. Ordenar, por tanto, los eventos narrados por el testigo, estimular la memoria, eh, permitir reunir información, acopiar información que permita desarrollar una más completa teoría del caso, una eventual secuencia del caso que sea mucho más coherente con la realidad, una herramienta para evaluar la coherencia de los hechos y demás. Pero esto no es una narración cual cuento, sino que además tiene que venir respaldado por algún elemento probatorio. Si hago una afirmación que tal día se reunió tal persona con otra, necesito un respaldo probatorio. ¿Ok? Por ejemplo, acá tienen ustedes un esquema que permite pues entender cómo funciona esta presentación, por ejemplo, del caso anterior que estábamos indicando, ¿no? Es la presentación de un certificado médico falso. ¿Cómo ocurrió? Para ello, aquí está el desglose. En tal fecha hubo una entrevista, se inició un proceso sancionador, la persona renunció, se le cita, luego no asisten a la citación, se les cita nuevamente y no han asistido. En estos casos, se puede indicar con relación a un hecho que se quiere probar, fíjense, un análisis cronológico del caso, que viene respaldado por hechos anteriores, hechos concomitantes y hechos posteriores. Entre estos hechos anteriores son los hechos que pudieron haber llevado a un sujeto a participar en la elaboración de de un certificado falso. Por otro lado, con los hechos posteriores. Son aquellos que reflejan la participación de cierto sujeto en la elaboración de ese certificado médico falso. ¿Sí? Entonces esto sí nos va a tener que coadyuvar para comprender de una mejor manera la importancia de esta cronología del caso. En el mismo sentido acá, ¿no? Tenemos todos los elementos propiamente para realizar y para superar esta situación. También pueden hacer su línea de tiempo, porque la cronología es bastante importante, donde importa el orden, sobre todo, de los datos eh, con fechas o con horas. Ahí lo pueden tener, ¿no? No solamente es una cuestión de identificar los puntos sobre las fechas, así en general, sino también horas, que en casos, por ejemplo, de negligencia médica u otras, ayuda. Por otro lado, avanzando un poco más en esta construcción de la argumentación jurídica y lo que nos hacían como una interrogante, nos planteaban al inicio, ¿no? Esta simbiosis que existe entre la dialéctica y la retórica. Claro, y en este caso hablamos también de cómo es que vamos a comunicar en la argumentación jurídica. El léxico en la argumentación jurídica tiene un papel preponderante. Entonces, la definición y función de esta, tenemos la siguiente. El léxico jurídico comprende un conjunto de términos específicos utilizados en el ámbito del derecho. La función principal que se tiene acá es garantizar la precisión y univocidad o uniformidad en la comunicación legal.
Es importante saber cómo es que vamos a comunicar en la argumentación jurídica y cuál es el léxico que vamos a utilizar. La importancia. Tenemos que comunicar con claridad y con exactitud. Esto va a permitir evitar ambigüedades, evitar abstracciones, evitar confusiones incluso, y asegura que las interpretaciones sean consistentes. La especificidad, es decir, no hablar en términos vagos, genéricos, sino más bien específicos, facilita la identificación de algunos conceptos jurídicos y su aplicación. Precisen argumentos y conclusiones, ¿ok? Eso es, entonces es importante. Y sus clases, en otro punto, la credibilidad implica lo siguiente: demuestra el dominio del tema y fortalece la credibilidad del autor ante el público y jueces. Fíjense entonces todo este bloque y engranaje. Claridad y exactitud para comunicar de una manera asertiva. Especificidad para no estar nadando en los términos de redundancia, ambigüedades, ¿no? Imprecisiones. Y credibilidad porque demuestra un dominio del tema, para ello se tiene que conocer. Y siempre les he indicado, ¿no? Cuando asumen ustedes la defensa de un caso o cuando tienen a su cargo uno, Ministerio Público, Defensa Técnica, entonces sí va a importar de sobremanera que ustedes tengan este nivel de credibilidad. Y para tener la credibilidad no necesitas simplemente ser una persona altamente conocida, como muchos piensan, sino acá tener el grado de credibilidad implica el dominio del tema. ¿Y cuándo te vuelves un experto en el tema? Cuando lo has revisado. No necesitas tener ninguna otra categoría adicional para demostrar un dominio del tema si antes no has revisado algo. Esto suele pasar, por ejemplo, y si ponemos solo un ejemplo en el juicio oral, ¿no? El juicio oral, existe una fase en la cual se va a tener que revisar o hacer un reexamen de prueba inadmitida en etapa intermedia, por ejemplo. Para ello, ¿qué necesita, según la norma? Especial argumentación. ¿Pero qué es la especial argumentación? Ya no es una argumentación simple, sino superlativa. Una especial argumentación implica que ya no me puedo confiar en solo el argumento que he brindado en etapa intermedia, porque la lógica me dice que si ha sido inadmitido, debe haber una resolución que haya neutralizado ese argumento. Puede ser arbitrario o no, pero ya existe una argumentación por parte de un juez. Entonces, ¿qué necesito para respaldar mi especial argumentación? Bien, necesito primero conocer cuál fue mi argumento inicial. Segundo, ¿cuál fue mi argumento, el argumento por el cual se utilizó para rechazarme esta, este argumento que he planteado, mi pretensión? Siguiente, ¿qué más? Necesito una especial argumentación y para ello necesito saber revisar las actas de audiencia, los audios de estas mismas audiencias, etcétera, que me permita identificar cuál debería ser la razón por la cual desde un primer momento me debieron dar la razón. Entonces, claro, la credibilidad se demuestra, de hecho, el dominio del tema y fortalece la credibilidad del autor ante el público y los jueces. ¿Ok? Eh, bien, esto es entonces lo principal acá cuando hablamos eh, del léxico en la argumentación jurídica. Recuerden esta triada, claridad y exactitud. No se puede comunicar si no es de una forma clara. Por otro lado, la especificidad. Y por último, la credibilidad. Y la credibilidad, les digo, se gana con el dominio del tema. Se gana habiendo revisado el expediente, se gana habiendo escuchado los audios de las audiencias si es que voy a hacer o voy a retomar algunos puntos. Y fortalece eh, la credibilidad del autor ante el público y los jueces.
Bien, siguiente diapositiva. Ok. La doctrina en la argumentación jurídica. Otro punto, ¿sí? Esta doctrina en la argumentación jurídica nos permite comprender cómo es que también necesitamos apoyarnos de algunos elementos, ¿no? Algunos elementos que nos permitan llegar a ciertos descargos, aprender a aportar o apoyar una construcción que vamos a plantear. Y esto tiene muchísima, muchísima relación, y acá vamos a entrar un poco de lleno con esta situación. Cuando hablamos de doctrina jurídica, tenemos también que saber seleccionar cuando estamos ante un respaldo del elemento que queremos probar o al punto al que queremos llegar. La doctrina jurídica es el conjunto de los principios, de las teorías desarrolladas por juristas y académicos en relación con normas y casos. Un doctrinario es aquella persona que ha desarrollado desde su postura una interpretación de la norma, que puede tener una construcción basada con otros autores, basada en una experiencia comparada y otros. Entonces, la doctrina jurídica también juega un rol preponderante y se refiere a este conjunto de principios y teorías desarrolladas por ciertos académicos del derecho, juristas, en relación con estas normas y casos jurídicos también. Entonces, sirve como base teórica y argumentativa para fundamentar una posición en el debate legal. Muchas veces ustedes han escuchado cómo se citan a los doctrinarios. Claro, la doctrina también tiene mucha vinculación con esta argumentación jurídica, sobre todo porque nos va a ayudar a respaldar una postura que muchas veces no ha sido trabajada en la jurisprudencia. Y pues necesitamos darle una explicación o llenar de contenido alguna de las elementos normativos que tiene un tipo penal. Entonces, también ayuda mucho cómo es que vamos a tener esta, este tipo de aportes como la doctrina jurídica. Pero también para esto hay que saber seleccionar y que se adhiera al caso concreto. Me ha pasado también a menudo que se cita parcialmente una cita doctrinaria descontextualizada y que no es realmente, si lo leen completo, no es lo que se quiere indicar, pero se pretende cortar algunos puntos y forzar la figura para aportar una teoría. Eso vendría a ser antiético además porque no nos permite respaldarlo de una manera correcta. Tenemos que ubicar la doctrina que realmente nos respalda y si no es mejor no invocarla. Porque si vamos a forzar la misma, estamos cambiando las palabras que no corresponden. Usualmente, si ustedes son mucho más rigurosos, se pueden dar cuenta o pueden comprobar, verificar que lo que se está citando, lo que ha dicho supuestamente cierto autor, si lo leen digamos, en contexto, no es tal. Entonces, también mucho cuidado utilizar la doctrina de una manera correcta. Bien, entonces, siguiente diapositiva. La importancia de la doctrina jurídica en estos casos es vital para fundamentar, proporciona para esto eh, argumentos, fundamentos mucho más sólidos para la interpretación de la norma. Sobre todo es para eso. Los doctrinarios, los estudiosos del derecho surgen para interpretar, para brindar una postura de la norma jurídica. Y ellos hacen una construcción bastante importante, ¿no? La academia tiene un rol preponderante también en la argumentación jurídica, ¿ok? Entonces, claro, como uno de los puntos, se van a proporcionar estos fundamentos sólidos para la interpretación de normativas, para la resolución de controversias, que para eso es lo que nos ayuda la doctrina. La argumentación coherente. Hay quienes tienen una línea
de investigación bastante marcada y esto nos va a permitir identificarlos de una mejor medida. Ahora tenemos pues con la tecnología bancos de libros y que nos permite acercarnos mucho más a algunos libros, comprarlos, por ejemplo, por internet u otros, em, para tener este respaldo mucho más integral. Entonces, esto nos ayuda a estructurar y sustentar los argumentos mediante el análisis y la aplicación de precedentes y teorías establecidas. Y mediante una perspectiva histórica, ¿por qué no? Permite contextualizar las decisiones judiciales, porque muchas veces hay fallos en los cuales se han venido superando, hay paradigmas que se han venido cambiando, y esta modificación se debe muchas veces a una resistencia de la doctrina o una contraposición de la doctrina u otros. Entonces también viene de la mano con todo ello. La perspectiva histórica entonces nos va a permitir situarnos en un caso concreto, pero en contexto. ¿Y cómo es que se produjo esta decisión judicial? Claro, lo cierto es que un contexto jamás podría ser la presión mediática, ¿no? Porque eso no vendría a ser propiamente el mismo. Y suele pasar, como estamos viendo últimamente con algunos mandatos de prisión preventiva, en los cuales se están utilizando contextos en los cuales ya hacen de una manera tan sencilla la invocación de medidas tan drásticas como la prisión preventiva. ¿No? Sin mayor análisis, con motivaciones aparentes o con ausencia de motivación en muchos casos, y pues sería importante que se tome en consideración. Ahora, por otro lado, para ir cerrando un poco con estos puntos, la integración de la redacción de textos jurídicos. Acá tenemos que utilizar, ¿no? En estos puntos, ¿cuáles son las estrategias de utilización? ¿Cómo es que lo voy a incorporar a mis escritos o a mis alegatos? En primer término, conforme a las estrategias de utilización, tenemos las citas y referencias. Estas citas y referencias me van a permitir incluir citas directas de la propia ley, de la jurisprudencia y doctrina relevante para respaldar argumentos. Otro punto, además de la doctrina, que vale la pena resaltar aquí, es el aporte que puede generar la jurisprudencia y que debemos leer jurisprudencia con ojos críticos, sobre todo, porque muchas veces tenemos pues posiciones bastante controvertidas entre salas o en la misma sala que tenemos fallos contradictorios incluso. ¿Sí? Entonces, la jurisprudencia también en esta misma línea nos ayuda a interpretar una norma jurídica, pero finalmente lo que se tiene que observar y lo que se tiene que obedecer es la ley. La doctrina, la jurisprudencia están para interpretar la ley, para ayudarnos, facilitarnos o uniformizar algunos criterios que puedan generarse, digamos, controversia ante un hecho jurídico y que reiteradamente se decide uniformizar. Saben ustedes también que la Corte Suprema tiene estos criterios y dentro de su naturaleza, el dicológico, el uniformizador, ¿no? Entonces, claro, esto nos permite, y sería, es un mandato de la Corte Suprema, generar espacios, resoluciones uniformes o ante eventos disímiles, contradictorios, diferenciados, uniformizar los mismos. Además, tenemos el análisis crítico. En este caso, la evaluación, la comparación de las diversas interpretaciones doctrinales para fortalecer una posición propia. En algunos casos, claro, si yo quiero hacer, por ejemplo, un artículo jurídico y quienes lo han realizado pueden dar fe de ello, no tenemos que simplemente decirle amén a la anterior corriente. Tenemos que leerlo nuevamente con ojos críticos y para ello yo puedo citarlos para efectos de, por ejemplo, cuestionar alguna situación o para apoyarme en esa situación, etcétera, dependiendo del criterio que voy a adoptar. El análisis crítico es uno de los puntos también vitales que hoy por hoy están bastante carentes en un investigador. La evaluación y la comparación de las diversas interpretaciones. Acá no es que porque se trata de tal persona tengo que apoyar su postura, sino vamos a verificar cuál es su postura. Si su construcción me convence y considero que ha sido correcta, entonces puedo seguir esa, esa interpretación doctrinal que ha brindado. Y esto, reitero, hablar de análisis crítico es tener estos ojos en los cuales me permita identificar
fortalecer o contradecir una posición. La coherencia argumentativa, por otro lado, importa o implica el mantener una estructura lógica. ¿Qué significa mantener una estructura lógica? Esto implica mantener un, una construcción que sea basada en una inferencia real y no subjetiva, y además coherente, que sustente una tesis planteada o una hipótesis planteada desde un momento inicial. También es importante observar, y no es que me voy a apoyar solo de cierta línea de la doctrina tal y también de esta otra parte. Coherencia argumentativa implica que yo tengo además que ser consecuente. Dependiendo de la postura, porque muchas veces acá no hay una postura buena o mala, sino importa cómo es la construcción, ¿no? La coherencia argumentativa tiene también un rol preponderante. En este otro lado, la integración de la redacción de los textos jurídicos, siguiendo la misma línea anterior, ¿sí? Acá podemos identificar, entre otros puntos que ya les venía adelantando, el citado de la jurisprudencia, que implica hacer referencia, citar decisiones previas que los tribunales, sobre todo la Corte Suprema, han establecido algunos precedentes legales relevantes en un caso en cuestión. Yo puedo invocar jurisprudencia y hay que saber distinguir cuándo es que esta es vinculante y cuándo no, para saber cuál es el peso que quiero agregar en cada uno de estos, sobre todo para entender bien y para tener en consideración que no se puede invocar cualquier tipo de resolución, bien, porque muchas veces se adapta a un caso concreto. Sobre todo se somete a debate algunos puntos jurídicos que han venido a interpretarse a lo largo del tiempo. Y el citado de jurisprudencia muchas veces ayuda para respaldar una postura. No es vinculante, pero señor juez, le indico, le informo que tal cuestión jurídica ha sido discutida en tal tribunal, en tal sala penal, por ejemplo. En el expediente tal, cuaderno tal, se ha discutido esta incertidumbre jurídica y ha arribado como resultado tal inferencia por parte de la judicatura. Entonces, acá se incluye la cita directa de los fallos judiciales específicos, así como la interpretación y aplicación de normas por parte de los tribunales. Un punto importante acá es cuando yo cito la jurisprudencia, porque muchas veces hay información dispersa en la web, en internet. Es real. Sí, y yo siempre sugiero, y esto también se los traslado a ustedes, ubiquen la fuente y no se dejen basar únicamente en lo que me dice el internet, sino identifiquen cuál es la jurisprudencia, la casación específica, qué fundamento jurídico voy a invocar en mi alegato, porque esto va a ayudarme a tener el respaldo. Ha pasado muchas veces que citan una casación tal y cuando la buscamos no existe. O cuando verificamos qué fundamento es una resolución o una jurisprudencia infinita. ¿En qué fundamento se está basando usted? No, esta casación de fecha tal y voy a invocar tal fundamento jurídico. Entonces, importa. Cita directa de fallos judiciales específicos. Una jurisprudencia no se cita únicamente indicando casación 120-2020. No, tenemos también que indicar de dónde es, de Guaura, de Lima Sur, de Arequipa, etcétera. Y además, de qué fecha y cuál es el fundamento jurídico mínimamente que estoy invocando, o los fundamentos jurídicos. ¿Sí? Entonces, y además, no solamente ello, que es citarlo y punto, sino cuál es el aporte que yo quiero expresar con esta jurisprudencia que estoy citando. ¿Qué interpretación le brinda esta jurisprudencia a mi caso concreto? ¿Por qué es relevante invocarlo en el caso concreto? Y la aplicación de normativas por parte de los tribunales. ¿Ha resuelto el mismo problema en el año 2020? ¿O ha resuelto la misma incertidumbre en el año tal? Y el fundamento jurídico es este. Por tanto, la lectura que tenemos que hacerle al caso es tal. Entonces, importa, reitero, la cita directa específica.
No basta únicamente citar un número que ni siquiera podemos corroborarlo. La idea es que en el sentido de la buena fe podamos invocar la jurisprudencia que realmente corresponde en un caso concreto. ¿Sí? Esto sobre todo por estos, lamentablemente que existen las redes sociales y demás, en los cuales se invoca en los alegatos, y ustedes lo pueden corroborar en las diversas audiencias que pueden visualizar, información que no necesariamente la citan. Y eso también es un problema. Cada información, si no es propia, se tiene que citar. Si es una doctrina, lo dice tal autor, se tiene que citar. Igual con la jurisprudencia. No es una elucubración propia, sino que ha sido materia de una resolución donde se ha discutido ese problema específico según la elocución y pretendo que en este acto se pueda tomar en consideración. Esto más o menos es lo que se requiere en este tipo de casos. Entonces, en el caso de integración de la redacción de textos jurídicos, también se pueden apoyar ustedes de doctrina, hay que saber seleccionar qué doctrina es la más relevante o no, dependiendo del caso concreto. Muchas veces se puede utilizar doctrina comparada en algunos casos, dependiendo de la situación propiamente, para entender, por ejemplo, la evolución histórica, em, de una norma, porque saben también que no, la norma jurídica o nuestro código no ha sido creado solamente por el legislador, sino que este ha tenido inspiraciones y ha tenido mucha, digamos, herencia de otras realidades o normativas latinoamericanas o hasta incluso europeas. Entonces, también importa saber o conocer, dependiendo, repito, del caso concreto, qué es lo que yo puedo invocar. Entonces, igual acá, siguiendo en esta línea anterior, con el uso y citado de jurisprudencia en la misma línea. Acá tenemos que observar, sobre todo, em, algunas funciones principales, ¿no? Del uso y citado de jurisprudencia. Tenemos en este acto o en este caso la fundamentación legal, sobre todo. ¿Para qué lo voy a utilizar? Me va a proporcionar una base sólida, pero no solamente sólida, sino también autorizada para la interpretación de leyes y normativas. ¿Puedo utilizar y apoyarme de la jurisprudencia para ello? Sí, pero citándolo de manera específica. También, argumentación persuasiva permite de alguna forma que la judicatura revise mínimamente para verificar si se trata o no de un caso concreto o que se ha dado solución, y dependiendo si el argumento es convincente, se puede también analogar al mismo. Fortalece entonces aquí los argumentos al respaldarlos con ejemplos concretos de cómo se han aplicado las leyes en casos similares. Y para eso definitivamente existe la jurisprudencia. Son resoluciones a casos particulares que, dependiendo de la magnitud, la inferencia, la construcción y la argumentación que se hayan utilizado, por eso es importante que ustedes sepan identificar cuál es el fundamento jurídico que se va a invocar, es que va a poderse aplicar también a un caso en el cual se está solicitando se indique, se aplique. Y por otro lado, el establecimiento de los precedentes también. Para hacer una línea marcada entre cualquier resolución u otra, también existen los precedentes. Contribuye acá a la evolución del derecho a establecer nuevos precedentes o reafirmar interpretaciones existentes. En este caso, con el establecimiento de precedentes, tenemos que ayuda pues a entender cómo es que se ha venido cambiando los criterios, o tal vez si es un criterio uniforme que ha mantenido la Corte Suprema o las distintas salas a nivel nacional sobre algunos hechos jurídicos y algunos problemas jurídicos. Hay algunos casos, muy pocos, en los cuales se tiene, digamos, una línea bastante uniforme. Y se puede invocar para efectos de argumentar de que tenemos este respaldo, un respaldo que nos permite apoyarnos para que la judicatura a la cual estoy solicitando una pretensión pueda tomarlo en consideración. Entonces, también es otro punto bastante importante que ustedes se apoyen pues de este uso y citado de la jurisprudencia. Sí es bastante importante que ustedes lo puedan observar, sobre todo porque permite tener un respaldo mucho más claro que la sola alocución o el solo alegato,
y que además descansa en una resolución formal en la cual se haya fallado en tal sentido. Entonces sí, sí forma parte también de de este punto. Otro aspecto, ¿no? La credibilidad y la autoridad. Claro, es que no lo cito porque lo ha indicado, porque es un texto que lo he leído informalmente, sino que hay una credibilidad detrás y la autoridad de quien lo emite. Por eso es que importa también el nivel en el cual se encuentra o se selecciona la jurisprudencia. Ya tenemos acá en nuestro país, pues, algunas personas estudiosas del derecho que hacen esta labor, que nos ayudan a sistematizar de una forma mucho mejor la jurisprudencia y eso ayuda al litigante, en general, Ministerio Público, Defensa, juzgado también, para identificar de una manera correcta y más clara la jurisprudencia. Tenemos también acá, en este punto, la credibilidad y autoridad. ¿Quién es la autoridad judicial? ¿Quién lo emite? Las decisiones judiciales van a ser emitidas por autoridades competentes y por eso tenemos que saber citar quién lo emite y dependiendo, son vinculantes dentro de su jurisdicción o le otorga credibilidad al argumento prestado. Dependiendo de cómo es que lo vamos a utilizar, aquí es que se puede invocar. Y como tenemos un tiempo bastante limitado en el cual vamos a tener que brindar nuestro alegato, les recomiendo siempre que se apoyen de la jurisprudencia, quién lo emite, con qué fecha y que vayan directo al grano. ¿Cuál es el fundamento jurídico relevante que voy a resaltar? Y en esa línea puedo apoyar el argumento. Recuerden que esto no suple la argumentación, sino que más bien es el complemento que vamos a tener de nuestra construcción. Porque no es que lo tiene que hacer, tiene que fallar así porque la jurisprudencia tal lo dice. No, pero en el caso concreto, ¿por qué lo debo hacer? Para ello yo tengo que hacer una construcción propiamente. Y después puedo respaldarlo con doctrina, con jurisprudencia u otro. Por otro lado, la evidencia documentada. Sobre este punto, se tiene que acá proporcionar evidencia documentada de cómo los tribunales han interpretado. Esto tiene que ser totalmente, o se tiene que corroborar, tiene que ser contrastable y aplicado las leyes en casos similares, lo que refuerza la coherencia del argumento. También importa acá, en este punto, que ustedes puedan identificar que toda esta, digamos, esta secuencia de resoluciones que han estado a cargo de un tribunal, vamos a ver esta evolución. ¿Cómo es que se ha venido interpretando? ¿Y dónde se encuentra respaldada esta evidencia documentada? Ahora por las redes y por los canales formales, tenemos en la propia Corte Suprema una página donde se puede acceder directamente a las resoluciones. ¿No? Hay salas penales especiales que también tienen una plataforma que nos permite acceder de una manera pública a resoluciones en ciertos casos que respondemos a ciertos problemas jurídicos. Entonces, hacer una selección correcta nos permite además no solamente estar al día en cuál sería la resolución actual del caso, porque recuerden, siempre y cuando así se invoque o no jurisprudencia en una audiencia, yo les recomiendo altamente que revisen antes cómo es que está fallando actualmente tal corte o cómo están fallando en general sobre tal problema jurídico. Eso va a ayudarnos a situarnos de una mejor manera y con conocimiento mucho más diferenciado y mucho más coherente de la pretensión que quiero invocar. Importa también saber cómo es que están fallando sus jueces, nuestros jueces. Si nosotros no sabemos eso, evidentemente estamos como yendo a ciegas a una audiencia. Y eso importa. Ustedes como litigantes, Ministerio Público, Defensa, tienen que saber cómo están fallando sus jueces ante tal problema. Además existen otras plataformas, ¿no? Adicionales donde ustedes pueden ver con datos de jueces cómo es que han fallado. Cada vez son más públicas y eso ayuda pues a que ustedes tengan una idea de cuáles serían los criterios que se pueden invocar o cuáles son los puntos que sí se pueden atacar para que sea ahora un criterio contrario y demás. Entonces sí permiten una correcta argumentación para una correcta construcción que ustedes puedan conocer, saber y estudiar previamente cuál es el escenario.
Tienen que conocer, repito, cómo fallan sus jueces, cómo fallan nuestros jueces. Y no hay otro canal que a través de la jurisprudencia, porque no todos los jueces escriben, no todos los jueces son doctrinarios, salvo excepciones muy contadas. La mayoría de los jueces tienen y transmiten esta información o esta línea de interpretación, que muchas veces no es una línea coherente, en sus resoluciones, en los expedientes, algunos mediáticos, entre otros, en las casaciones, recursos de nulidad, apelaciones y demás. Es la única forma que vamos a tener para ir realmente preparados a una audiencia, que ustedes saben, tienen muchas veces o tenemos 10 minutos para alegar. 10 minutos es un caso bastante complejo, entonces sí se requiere ir totalmente preparados y sobre todo entender un poco cómo funciona esta línea, cómo ha venido evolucionando una línea y en este punto de evidencia documentada, qué se proporciona, ¿no? ¿Cómo es que los tribunales han interpretado o aplicado las leyes en algunos casos similares? Eso me va a permitir hacer este contraste y de alguna forma tener mucho más rigurosidad al momento de alegar. Para ir cerrando ya y darles el pase a las preguntas, este es el otro tópico, la claridad y la precisión. La claridad en la interpretación permite aclarar la interpretación de normativas legales complejas mediante ejemplos concretos y aplicables. También es importante que aterricemos muchas veces los conceptos abstractos en algunos ejemplos, en algunos puntos que sí nos ayuden a comprenderlo de una manera mucho más sencilla, porque el derecho en general tiene que ser accesible, la justicia tiene que ser accesible, tiene que ser clara, y sobre todo esto tiene esta correlación importante. Por otro lado, la precisión en la argumentación, que considero es uno de los puntos incluso mucho más relevantes. La precisión en la argumentación consiste en que no podemos invocar argumentos ambiguos, no podemos invocar argumentos contradictorios. Total, está pidiéndome A, pero me está argumentando B, o me está indicando tal cuestión, pero le da la razón a la contraparte. No queda claro. La precisión en la argumentación tiene que ver con que yo tengo que marcar cuál es mi línea, evitar ambigüedades al fundamentar cada punto. Y esto también implica, y lo va a dar seguramente este marco del conocimiento del caso, para poder discernir cuál es el argumento correcto y cuál no. En audiencias en las cuales tenemos el contradictorio. También importante escuchar lo que la otra parte dice para poder contradecir, escuchar las preguntas del juez para poder responder a la pregunta puntual y no irme por aspectos o criterios o información que puede ser relevante seguramente en otro contexto, pero irrelevante a la pregunta que me están formulando. Entonces, todos estos puntos sí son bastante importantes de tener en cuenta, sobre todo de cara a construir correctamente esta argumentación. Bien, entonces, con todo lo indicado, les agradezco la atención prestada. Dejo aquí mis datos de contacto por cualquier situación y voy a estar atenta a las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, doctora Jacqueline López Ruiz, y a cada uno de nuestros participantes que hemos llegado a 350 conectados y ahorita 299, pero 299, pero muy buena cantidad de nuestros participantes. Doctora, esta sesión es la segunda, recién iniciamos nuestro diploma en argumentación, razonamiento probatorio y redacción jurídica. Son en total 16 sesiones de clases totalmente en vivo, como a nosotros nos caracteriza. Doctora, ¿es recomendable llevar un diploma en argumentación? Gracias. Gracias, Reader. Sí, definitivamente nosotros en este desarrollo práctico como litigantes, sobre todo, necesitamos tener un respaldo sólido, sobre todo para argumentar y para clarificar una pretensión. Por tanto, es abiertamente importante que ustedes puedan y hasta necesario que podamos tener estos cursos que nos permitan seguramente refrescar algunos conceptos o aprender otros nuevos, porque todos los días aprendemos algo nuevo, para tener
una correcta construcción y no caer pues en estos puntos que son bastante críticos en los cuales tenemos motivaciones aparentes, en los cuales tenemos escenarios que no responden a un problema principal y la idea es generar un aporte. Entonces, les recomiendo se puedan matricular en estos cursos que venimos llevando a través de Udiápolis para que puedan ustedes también aterrizar algunos conceptos abstractos en la práctica. Gracias. Muchas gracias, doctora, y a cada uno de nuestros participantes. Ya saben, si no te has matriculado, puedes dejar tu número de celular. Son 16 clases totalmente en vivo. Puedes iniciar con 50 y hasta el 31 de agosto los 100 soles restantes, 300 horas académicas y lo certifica el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete, válido para concurso público, privado y ascenso de jueces y fiscales. Estimado doctor Camilo, adelante, por favor, una pregunta. Gracias. Gracias, doctor Ríos. Buenas noches. Doctora López, buenas noches. Un gusto Buenas siempre, noches. doctora. Me encantaba escucharla. Doctora, como dice, para que no quede en el tintero, respecto del sesgo cognitivo, ¿qué nos puede usted decir, doctora? Ya que, bueno, usted ha mencionado que había defectos en el tema de las disposiciones, la imputación, ¿no? Y hay resoluciones judiciales también, ¿no? Que hay jueces de familia, digamos, ¿no? Que, bueno, digamos, puede hacer un comentario abierto, ¿no? Por no perder su cargo, sentencian, condenan, ¿no? Porque justamente eso ocurre, ¿no? Por favor, ¿qué nos puede decir al respecto? Gracias. Gracias, doctor Camilo. Sí, de hecho, en principio, muchas gracias por su participación constante en los diversos diplomados y cursos que hace Udiápolis. Es uno de los que recuerdo también, es bastante persistente en nuestras clases. Le agradezco mucho que forme parte de esta familia. Y para responder puntualmente a esto, tenemos y estamos en el marco de un grave problema actualmente. Tenemos casos en los cuales el sesgo cognitivo no solamente está porque tienen un cargo que está peligrando si vamos a continuar o no, que es un primer punto que es grave y que no deberíamos llegar a este extremo de por eso depender de una resolución o de un fallo y más bien ya dejar de lado mi criterio y simplemente avalar lo que mi superior o titular me puede indicar. Esto es realmente una crisis. Tenemos casos en los cuales, por ejemplo, por ser mediáticos, ya se tiene una, una predisposición a solicitar, por ejemplo, una prisión preventiva, que es lo más seguro. Y esto lo que genera, pues, es que ya no sea la propia fiscalía o la propia judicatura quien con criterios jurídicos imponga una medida, sino más bien implica que por una cuestión totalmente externa, que está no justificada para el derecho, se pueda en algunos casos fallar sin ningún respaldo, sin ningún criterio. Entonces, sobre estos sesgos cognitivos es bastante delicado porque hoy por hoy, además de estar en una crisis en nuestro sistema, que nos lo podemos identificar claramente con muchos escenarios. Yo he tenido algunos casos en los que la fiscalía viene desarrollando una cierta línea de investigación y eso es correcto. La idea es que ellos tengan la apertura para investigar, pero por alguna cuestión, por ejemplo, mediática, se da un giro de 360 grados que hace que se cambie totalmente de parecer. Y la fiscalía más bien ya adopte o quitando este velo de la objetividad, se parcialice en su propia construcción. Y me ha tocado casos, repito, en los que, por ejemplo, en diligencias de declaraciones del investigado y demás, la fiscalía objeta preguntas de la defensa, cuando más bien la fiscalía tendría que resolver alguna objeción que hace la contraparte, que podría ser el abogado de la agraviada. U otras cosas, de una manera mucho más crítica y hasta incluso grosera, que la fiscalía ayude a formular preguntas a una parte que no debería realizarse, porque la fiscalía le reviste, al menos a nivel de la investigación, el deber de objetividad. Entonces sí, sí es un punto crítico de qué manera nos influye de una manera tan grave estos sesgos cognitivos. Ya no estamos ante una construcción jurídica, sino que eso se deja de lado y lamentablemente tenemos resultados como los que mediáticamente vemos o como los que seguramente en nuestro ejercicio profesional podemos pasar. Una muy buena pregunta que sobre todo nos invita a la reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora. ¿Alguna pregunta adicional, estimados colegas, para ya, si no, dar por culminado la presente sesión de clase?
Tengan en cuenta, el diplomado aún está vigente y ya les escribí a algunos participantes que han dejado su número de celular. Creo que todo claro. Antonio Tinajeros, tienes que tener activo tu cámara, por favor. Listo. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Adelante, por favor. Doctor Antonio, puede activar su audio. Sí, me escucha, ¿no, doctora? Sí, sí lo Ok, escucho. ok. Doctora, cuando una solicitud se respalda con formularios suscritos por decir, con 30 abogados, pero la solicitud lo suscribe solamente una sola persona, ¿de qué manera estaríamos incurriendo en una falsedad afirmando de que esa solicitud fue suscrita por los 30 abogados? ¿Qué tipo de falacia sería o sencillamente se tiene por que interpretar de que la solicitud firmada por una sola persona está firmada también por los 30 que firmaron unos formularios X? Ah, muy Gracias. bien, ok. Ok, bueno, en este punto no podríamos hacer una inferencia, aunque se presume la veracidad siempre de un documento. Lo que tendría que hacerse si están en el marco de una investigación es, si forma parte de la línea de justamente investigación, llamar a declarar a estas personas para que confirmen si realmente han indicado tal supuesto. Porque puede ocurrir que no estén enterados o no estén de acuerdo y demás. Esto suele pasar, por ejemplo, cuando hay conflictos familiares en los que un familiar, por ejemplo, adopta la postura de la familia, pero realmente no la es, etcétera. Entonces, en esta situación no es que exista una inferencia aquí, sino que más bien se presume que es la veracidad del documento y que realmente, como se indica, ha sido suscrito por uno de ellos en representación seguramente. Pero si forma parte de la línea de investigación, se les tendrá que citar para corroborar ello, pero no forma parte de una, digamos, una construcción así de concluyente el hecho de que solo uno firme y afirme ello para probar lo que se pretende a través de ese documento.